asombroso para los milagros. ¿Sabes cuál es? ¡Chutzpah! ¿Sabes qué es chutzpah? Es una palabra hebrea que significa audacia, valor. Tiene cientos de milagros en su pequeña congregación que pastorea. Hablo de que 100 personas se pararon y dijeron: acabo de tener un milagro reciente. Pero no son solo milagros. Ellos son milagros documentados médicamente. ¡Prepárate! Estoy hablando con el pastor Don Nordin y lo que me dijo es impresionante. En uno de sus servicios hizo una simple pregunta. Y la pregunta fue: ¿cuántos de ustedes en la congregación han tenido un milagro reciente? Eso fue arriesgado de tu parte. Pero no. ¿Cuántas personas estimarías que se levantarían en tu iglesia y dijeran que tuvieron milagros recientes? Estimo que unos 100. ¿Escuchaste eso? ¿En cuántas iglesias de América cuando dijeras que se parara quien hubiera tenido un milagro reciente y 100 personas se levantarían y luego hiciste que dieran testimonio de sus milagros? Así es. Les pedí que dieran un testimonio de una frase, lo que es difícil para algunas personas, pero un testimonio de una frase del milagro que Dios había hecho en su vida. Oímos 50 de ellos en la mañana. No tuvimos tiempo de oírlos todos, pero fue impresionante. Déjame volver al pasado. En segundo grado, tú estabas haciendo tus cosas montado en tu bicicleta y escuchaste la voz audible de Dios. ¿Qué te dijo? Me dijo que quería que predicara su palabra. Y debes tomar en cuenta que soy un niño de 7 años. Ya habías visto 3 milagros. Uno era tu padre. Cuéntame brevemente qué pasó. Mi padre trabajaba en el norte de California en la explotación forestal. Cortaba madera para sostenerse. Y una tarde estaba a punto de terminar su día y se cayó un árbol. Y este fue a caer sobre otro árbol y rebotó y le pegó a mi papá en la sección media, bajo las costillas. Y claro, en el norte de California los árboles son muy grandes. Y lo empujó contra el suelo, lo aplastó. Él clamó a Dios y ese árbol rebotó de nuevo por un segundo. El testimonio de mi padre es que algo lo tomó y lo sacó debajo de ese árbol. ¿Cómo sabía que no era otro leñador el que lo sacó? No había otros leñadores cerca. Todos estaban del otro lado de la colina. Él era el único en esa área. Cuando estás cortando árboles, no trabajan todos juntos por el peligro. Entonces, si te entiendo bien, se cayó, se pegó muy fuerte, estaba discapacitado, vuelve a subir e iba a caer de nuevo, y justo antes de que caiga de nuevo, alguien, aunque no había nadie más ahí, lo libera de ahí. Sí, de cabeza. Tuvo que ser un ángel. Tuvo que ser un ángel. Y lo movió al menos 2 metros, tal vez más. Pero ¿qué habría pasado árbol. si no lo hubiera sacado en ese segundo? Sin duda habría muerto si el árbol caía de nuevo sobre él. ¿Qué tan seria era la herida cuando lo llevaron al hospital? Bueno, nadie pensó que mi padre viviría, incluyendo los leñadores que trabajaban con él. Ellos lo pusieron en una camilla, un catre, y lo pusieron en la parte de atrás del jeep y viajaron mucho sobre terreno rudo hasta llegar al hospital. Y cuando llegó al hospital, los doctores no tenían esperanza para él en absoluto. La persona que estaba en el hospital en ese momento era un pueblo pequeño, y el cirujano local se había ido 7 días de vacaciones. Y dejaron que mi padre se recostara en la cama del hospital. Y no hicieron nada por él en 7 días, porque estaban convencidos de que iba a morir. Claro. Y cuando el cirujano volvió, mi padre recuerda que el cirujano entró al cuarto, lo miró y dijo: bueno, supongo que este chico no morirá después de todo. Necesitamos hacer algo por él. No morirá. Sus intestinos ya tenían gangrena y todo eso, y le hicieron una cirugía a mi padre. Y 3 semanas después de ese día del accidente, salió del hospital con muletas. Y Dios completamente lo sanó, lo restauró completamente.
Mi padre tiene 82 años hoy, pastorea una iglesia y aún tiene un segundo trabajo en la construcción y tal vez es más sano que yo. Don usa una palabra, quiero que la captes. Es la audacia. La audacia de la fe, audacia de orar. ¿Qué significa la palabra audacia? La palabra audacia significa osadía, confianza, ir más allá del mapa de tu vida con respecto a la fe. La Biblia dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para hallar ayuda y misericordia en la necesidad, y creo que cuando oramos debemos ser arriesgados. Cuando oramos, orar oraciones de riesgo de cosas. Sabes, yo busqué la palabra audacia en el diccionario Webster y no podía creer lo que hallé. Una de las definiciones de audacia es la palabra hebrea, chutzpah. ¿Y sabes qué significa chutzpah? Significa valor. Hablando de valor, Fueron a ese servicio de milagros y sanidad, y pasaron por oración, y una señora en nuestra iglesia, la esposa de uno de los miembros del consejo, Kim Hathorne, oró por ellos. Y al final de la oración, ella les dijo, vayan a documentar esta noche, porque Dios ha hecho un milagro. Para ustedes, escriban la fecha y la hora y lo que ocurrió, porque algo ha cambiado. Y cuando volvieron al doctor, el doctor estaba haciendo el ultrasonido. Él dijo, impresionante, ahí está el bebé 1 y ahí está el bebé 2. Parece que algo ha cambiado aquí. Pero aún así el diagnóstico era que aún así deberías esperar que hubieran consecuencias severas cuando nacieran esos niños. Pero sabían en ese momento que el milagro se había realizado, y creíamos que esos gemelos nacerían normales y que vivirían vidas normales y saludables. Y claro, la comunidad médica creía que incluso si nacían normales, incluso si nacían, tal vez no vivirían vidas normales por todas las cosas que pasaron con la transfusión de gemelo a gemelo. Ahora, ¿cuántos años tienen ahora y cómo se ven? Esos niños tienen 10 años de edad ahora y son la imagen de la salud. Quiero ir con el doctor Alexander Reiter. Él es un cardiólogo en el Hospital Infantil de Texas, el Centro Médico Houston. Vamos a ver un video. Sigue ese vaso sanguíneo. ¿Ves? Va así. Aquí se conecta con este. Es la principal conexión entre los dos. La sangre de este irá a este y terminará en el otro bebé o viceversa. Lo que pasa aquí es que en cierto punto, este se cerró. Se formó un coágulo y lo paró. Cuando paró, les permitió recuperarse. Es lo que los salvó. Es lo que los salvó. De otra manera, hubiera continuado. Habrían muerto ambos. Ambos hubieran muerto. Es un milagro. Sí, la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Escucharon eso? El doctor dijo, esto es un milagro. Y Dios no hace excepción de personas. Y lo que es más, Dios te habló audiblemente. ¿Y qué te dijo? El Señor me habló y dijo, si puedes convencer a las personas, yo haré mi obra. Y yo lo tomé como que en mi preparación y predicación necesitaba tomar las escrituras que el Señor ponía en mi corazón y encontrar cómo podía yo compartirlas en mi presentación para convencer a esas personas de que Dios en verdad hace y quiere hacer todo esto. Y creo que cuando mi forma de predicar cambió, el número de milagros comenzó a incrementar, los que vemos en nuestra iglesia y ministerio. Sabes, Efesios 3:20 dice, Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Nuestro problema no es que pensemos que Dios no es capaz. Nuestro problema es creer que está dispuesto
Y la Biblia dice que Él puede hacer esas cosas y mucho más abundantemente significa que Dios irá más allá de nuestro más allá. Y hará más de lo que la Biblia dice que podemos pedir o pensar de Él. Estás convencido de eso, ¿verdad? Estoy convencido de eso, De sí. acuerdo. Hay cruces que las personas cargan. De pronto el doctor dice tienes cáncer. De pronto hay un accidente. Háblame del señor Funderburg. John Funderburg es pastor y amigo mío. Él pastorea una iglesia en Murfreesboro, Arkansas. A los 32 años, John es un tipo grande, es un tipo saludable y fuerte. Y a los 32 años, de la nada, tuvo un problema del corazón. En un periodo de 24 horas, John pasó de trabajar en un aserradero a estar en la unidad de cuidados intensivos en un hospital en Hot Springs, Arkansas. Y esa noche, los doctores fueron a decirle a su esposa, Crystal, que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir. Su corazón bombeaba del 10 al 15% de lo que debería estar bombeando. La única posibilidad era que le hicieran un trasplante de Simultáneamente, corazón. ¿qué estaban haciendo tú y tu iglesia mientras eso sucedía? Orábamos. Todos los que conocíamos a John estábamos orando. Había personas en toda la nación, tal vez alrededor del mundo, que oraban por John. ¿El doctor esperaba que se recuperara? El doctor no esperaba que se recuperara. Déjame leerte un reporte del doctor que estuvo involucrado en eso. Y el nombre del doctor es Stephen Hutchins, director médico en el Instituto de Trasplantes Baptist Health. El señor Funderburg llegó al centro médico Baptist con una severa falla del corazón y en choque. Estaba gravemente enfermo y fue evaluado para un trasplante de corazón al momento de su admisión. Lo vi en mi consultorio un mes después y su ecograma mostró que estaba absolutamente normal. El señor Funderburg muestra una milagrosa, no se oye esto de los doctores, una milagrosa recuperación. Cuando volvamos, lo que pasó cuando un cirujano de renombre mundial estaba operando a un paciente y el Espíritu Santo dijo, haz algo que no se ha hecho jamás. Te das cuenta de que el paciente morirá. Si esto no es Dios. Y también ves que perderás tu profesión. ¿Qué harías? Vamos a descubrirlo cuando volvamos. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Por una donación de 15... Ya, valor, chutzpah. Este doctor lo tiene todo. Tiene audacia, está en medio de una cirugía. Cuéntame sobre DSAP. DSAP había sido diagnosticada con cáncer de colon y tuvo una cirugía de emergencia. Y el doctor Remedios estaba haciendo la cirugía y sacó 1 metro de su colon. Y el Señor le habló y le dijo que estirara el resto del colon y lo anexara. Esto nunca antes se había hecho. Y pudo haber perdido su licencia, ella pudo haber perdido su vida, pero él sabía que el Señor le había hablado y lo hizo. Y el milagro es un milagro creativo, porque después de un periodo de tiempo, cuando lo examinaron, no solo todo trabajaba a la perfección, sino que el colon había vuelto a crecer a su tamaño normal. ¿Sabes qué es tan sorprendente para mí? Llamé a mi propio doctor y dije, doctor, si a alguien le quitaran 1 metro de colon, 1 año después, ¿cuánto cree que habría vuelto a crecer? Y me dijo, nada. Es imposible. Es lo que me dijo. Es imposible. Pero Dios te dice, a ti, todas las cosas son posibles. Para los que creen, y tú eres parte de todo. Voy a leerles la nota del doctor Remedios ahora. No hay duda alguna. Podía sentir la presencia tangible de Dios en la sala de operaciones. No importa dónde estés, cuál sea tu circunstancia, no hay nada demasiado difícil para Dios. Las pruebas muestran que el metro de colon que corté había crecido. Es un milagro de Dios. Me encanta cuando los doctores usan términos como milagro, más allá de las expectativas humanas, milagroso. Eso es genial.
Mencionaste a otro miembro de tu congregación. Todo va bien. ¿Y luego qué pasó? Tuvo un accidente de motocicleta. De hecho, cuando llegó al hospital, los doctores declararon su condición como sin esperanza. Yo iba camino al hospital. Y el Señor me habló y dijo, cuando llegues ahí, le dirás a Clint y a su familia que se recuperará del todo. Espera un segundo, estás poniendo tu reputación en juego Sí. al hacer eso y lo sabes. El doctor dice, sin esperanzas. Cuando un doctor dice eso, tú tienes la chutzpah, la audacia de decir lo que dijiste. Bueno, camino al hospital, no sabía cuál era su condición. Eso ayudó. Y el Señor me habló y estaba emocionado por llegar ahí y compartir la palabra del Señor con ellos. Y cuando entré al cuarto y vi su condición, dije... Entre otras cosas, estaba en coma. Estaba en coma, sí. Pero oramos y les dije, el Señor me dijo que les dijera que Clint sin duda se recuperaría. Y hoy, Clint está de vuelta en su trabajo. Está completamente normal. Se recuperó del todo. De hecho, diría que este Clint es mejor que el otro Clint. Porque creo que tiene una personalidad más extrovertida. Y Dios ha hecho cosas impresionantes Y en su de nuevo, vida. ven estos papeles aquí. Todos son reportes médicos de doctores que vieron a Clinton Mayfield. Dios no hace excepción de personas. Y significa que lo que hace por uno, lo hace por todos. Me encanta la declaración que Dios te dio. Yo quiero que escuches, quiero que internalices lo siguiente. Dios le dijo al pastor Don, si puedes convencerlos, yo haré el trabajo. Danos una perla de fe. Creo que las personas piensan que si están desesperadas, Dios las escuchará. Dios no responde a la desesperación. Él responde a la oración audaz y a la fe. Yo quiero que tú tengas la fe más audaz que hayas tenido jamás. Lee la palabra, cree en la carta de amor de Dios para ti y sé audaz. Una unción y presencia de Dios en este hombre que te ayudará a entrar en contacto con tu sueño y tenerlo como una realidad. ¿Te interesa? Estoy aquí con el pastor Tommy Reed y es un gran privilegio para mí porque sabía mucho sobre él, pero descubrí mucho más. Él fue instruido por algunos de los grandes generales en el mundo, pero uno de los más grandes que fue su mentor fue su propia madre. Verán, su madre era pentecostal, su padre era alcohólico, su padre fue salvado radicalmente. Al instante entró al ministerio, ¿sabes cómo es, Tommy? Conmigo pasó de la misma forma, al instante. En el momento en que supe quién era Jesús, no pude dejar de hablar de él. A otros les pasa gradual. ¿Cómo es eso? No sé qué hace la diferencia. Lo que sé es que tenía 4 años. Yo vivía con un padre alcohólico. Él entró a la iglesia metodista y al instante fue liberado de su alcoholismo. No solo fue salvado, sino que sanó de sus úlceras creadas por el alcoholismo. Esa era una situación que amenazaba su vida. Y él iba a morir. Y yo tenía 4 años, no hubiera tenido un padre. Entró a esa iglesia y escuchó a un evangelista nativo americano. Le dio su corazón a Cristo. Su vida cambió por completo y nuestro hogar cambió total. Y luego él te dice, te quiero aquí, Tommy, sé mi no asistente, Correcto. mi co-pastor. ¿Cómo pudiste decir que no? Bueno, tenía que decir que no. ¿Por qué? Porque aunque las campañas eran tremendas, había veces en las campañas donde ellos... Recuerdo una noche que me cargaron en los hombros y me llevaron por la ciudad por los milagros que veían. Y aún así, sabía que esa no era mi ciudad. Dios me llamó de niño en ese altar en una iglesia de la Asamblea de Dios, donde vi la iglesia que edificaría. Esa no era la iglesia, era su iglesia, no era la mía. Tenía que volver a donde fui llamado. Ese era mi sueño. ¿Y sabes qué creo que es tan impresionante? Que cuando fuiste a la ciudad
a la que él fue llamado, pensarías que por su fidelidad iba a ser fácil, iba a ser tranquilo. Pero cuando fuiste a Buffalo, Nueva York, ¿qué tan malo fue? Fue muy malo. Quería renunciar al ministerio. Dije, podría ser el pastor de la iglesia más grande del mundo ahora. Pero estoy aquí pastoreando a 120 personas apenas sobreviviendo. Creo que ni siquiera les agrado, pero sabes, este no era el mejor lugar del mundo. Y un día, al ir a Nueva York en la carretera estatal, en una rampa, de pronto clamé esta oración que salía desde adentro y clamé, Dios, muéstrame el mundo como tú lo ves. Y seguí alegando porque era el Espíritu Santo orando. Dios, sé cómo tú ves el mundo. Y el Señor dijo, no es así. Sigue repitiendo la oración, y al seguir orando salió de dentro de mí. Y mientras conducí el auto, no sé cómo lo conduje, no sé cuánto tiempo fue, tuve una visión. Creo en los sueños y las visiones, creo en lo sobrenatural. Y Dios me tomó y vi al mundo. Y Dios, muéstrame el mundo como tú lo ves, venía de dentro de mí. Y vi las manos clavadas de Jesús dirigidas hacia el mundo. Y esto pensé. Todos los domingos predicaba sobre el infierno, sobre el juicio, intentando salvar a las personas y asustarlos para que fueran salvados como hacíamos antes en nuestras iglesias. Y vi las manos de Jesús y mi primera reacción, sé lo que vas a hacer. Traerás juicio a este mundo malo. Pero las manos de Jesús eran gentiles. Lo tomó al mundo y lo abrió. Sí, adentro vi un corazón quebrantado. Y mi vida nunca volvió a ser la misma. Fue en una semana que la iglesia creció de 120 a 800 en una sola semana, porque fue una revelación de Dios. La revelación del amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios por la humanidad. Bueno, la Biblia dice que Dios es amor. Y tal vez, solo tal vez, estamos enfatizando otras cosas. Dios es amor. Cuando volvamos, yo quiero descubrir cómo tú puedes descubrir los sueños de Dios para ti. Quiero que descubras cómo tú puedes entrar a los sueños de Dios para ti. Ahora volvemos. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.esobrenatural.com
facebook.com/1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. ¿Todo el mundo puede tener un sueño o solo las personas especiales como Tommy Reed? Por supuesto, no solo todos pueden, todos tienen un sueño. En algún momento, cuando eras un niño 7 u 8 años, Dios comenzó a hablarle a tu espíritu sobre cuál era el propósito de tu vida y lo escribió antes de la fundación del mundo. Eso significa que va a dártelo. Tenían algún sueño, pero mamá dijo, solo está en tu imaginación. Y todos dijeron, eso es una locura, jamás serás presidente. Nunca predicarás, nunca podrás hacer eso. No eres suficientemente listo. Y el sueño se perdió. Y los problemas con nuestro mundo hoy, Sid, son porque alguien no creyó en sus sueños. El mundo no está evangelizado porque Dios puso en el corazón de suficientes personas suficiente poder para evangelizar al mundo, pero nunca lo creímos. Mi pasión. Tengo una pasión hoy en estos años de mi vida. Tengo que salir a enseñarle a esta nación que hay algo que Dios les dio a hacer. Hay un sueño que Dios puso en su corazón, y si hago que las personas crean en ello, si las personas saben que hay dentro de su espíritu... Mira a Henry Ford. Henry Ford fue un hombre impresionante, y su sueño era poner a América sobre ruedas, pero no había gasolineras, no había carreteras. Él cambió al mundo. De hecho, todo el mundo que había era diferente a su sueño. Eso está dentro de nosotros. Hay evangelistas en nosotros, y hay un empresario, hay millonarios, billonarios. Hay personas aquí que Dios ha creado para cambiar al mundo si pudieran creer. Tengo la pasión de enseñar eso a América. ¿Y qué hay de alguien que dice, no conozco mis sueños? ¿Cómo puedo descubrirlos? Bueno, en primera hay varias cosas. Es difícil decirlo en unos Podría minutos, ser pero Dios, vuelve atrás. Recuerda lo que te pasó, recuerda lo que pensaste. Mi mejor amigo de niños fue Paul Crouch, construyó TVN. Él tenía una cámara de video, ojalá lo hubiera traído, era una pequeña. Soñaba con hacer películas, soñaba con la radio, le hacíamos burla. No imaginas lo que es vivir con un niño de 10 años que tiene un sueño. Ese tipo de cosas está dentro de cada uno de nosotros. Lo último que Paul Crouch hizo fue ver la cámara y decir, Tommy, vamos a seguir soñando, porque los sueños cambiarán al mundo. Brevemente, dime tu enseñanza sobre la catedral y el altar. Sí, bueno, Abraham es mi ejemplo de soñador, porque Dios le dijo que tendría una familia, una gran familia, una nación, y una nación que bendeciría al mundo. Y Dios hizo un pacto. Él hizo que Dios el Padre y Dios Hijo pasaran entre los sacrificios y dijeran, voy a jurar por mí mismo que esta tierra es tuya, voy a jurar por mí mismo que te daré una familia. Esto es un pacto, y te juro por mí mismo para hacer un pacto. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó a campo abierto, a lo que yo llamo la catedral de Dios. Camina cerca del agua y pone sus dedos en la arena. Esos son mis hijos. Ve las estrellas y dice, esos son mis hijos. No puedo. Sé de astronomía para saber que no puedo contarlas. Son mis hijos. Lleva tus sueños en primera a la catedral de Dios en campo abierto. Abraham construyó un altar, porque en la presencia de Dios está la maravilla del sueño. La maravilla de lo que Dios quiere hacer contigo está en su presencia. Pasa tiempo bajo los cielos abiertos, soñando, y pásalo en la presencia de Dios, dejando que Dios te revele sus sueños. ¿Podrías orar ahora para que supuesto. hallemos nuestros sueños? Que todos los que nos están viendo hallen sus sueños. Sí. ¿Podrían ver a la cámara ahora? Y te diré que tienes un sueño. Tal vez no sepas qué es. Tal vez alguien lo ha frustrado. Tal vez alguien ha intentado destruirlo. Tal vez tienes 80 años, pero hay un sueño en tu corazón que nunca se ha cumplido. Le hablo a todos, a cada persona del otro lado de la cámara. Quiero orar por ti para que lo descubras y lo vivas, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Que la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, venga al corazón de la persona y la lleve de nuevo y le muestre lo que planeaste para su vida. Nunca es muy tarde. Lo sé, Señor. Ayúdalos a cumplir sus sueños. Dios es un soñador.
y previo a la fundación de este mundo, te conocía y te llamó y tenía un sueño y tiene un sueño para tu vida. Y ahora esto es lo que debes hacer. Él lo ha hecho todo. Lo único que debes hacer es aceptarlo. Él murió por tus pecados. Él murió por amor personal a ti. Él se llevó todos tus pecados, todas tus penas, cada uno de tus dolores. Lo tomó sobre sí y por su sangre. Dice, no recuerdo tus pecados. Si tú le pides que te perdone y le dices que lamentas tus equivocaciones, cree que su sangre cubre tus pecados y pídele que venga a morar en ti y sea Señor de tu vida. Porque Dios tiene un sueño y tú... Me dice que hay personas que fueron sanadas mientras hablaba, dolores de espalda, desaparecen. Tú eres su sueño. Tú eres especial. Eres una creación admirable y maravillosa. Y nunca olvides que Dios está contigo. Nadie puede ir contra ti. Nada. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Tuve un accidente en el autobús escolar que me dejó con mucho dolor en la espalda baja. Mi doctor dijo que si no me hacían una cirugía terminaría en silla de ruedas. Mi esposo vio tu programa de televisión y oró de acuerdo con tu invitado para que mi espalda baja fuera sanada. Al mismo tiempo que estaba orando, yo estaba fuera con mi hija de compras y sentí calor en la espalda. Cuando volví a casa, mi esposo me habló del programa y dijo que oró por mí. Le dije a mi esposo, creo que fui sanada. No he sentido dolor en la espalda baja desde entonces. Soy un verdadero ejemplo de un milagro. Podía moverme libremente, girar e incluso tocar los dedos de mis pies. Muchas gracias por tu ministerio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta. Maravillas y prodigios. Eso es normal. Normal según la descripción de la Biblia. Yo anhelo eso. ¿Y ustedes? Pero seamos sinceros, la mayoría de los creyentes no viven así en estos días. Keenan, tú desde que te conozco, hace muchos años, te has movido en lo sobrenatural, pero Dios exponencialmente está aumentando lo sobrenatural. ¿Qué está pasando en tu ministerio? Se están realizando muchos milagros desde que aprovechamos esta revelación de descifrar el código de lo sobrenatural en realidad. Ves que cada creyente tiene el ADN del cielo en su interior. Y esto es algo muy profundo, igual que el ADN natural determina cómo nos vemos, cómo hablamos, todo esto, y tu ADN espiritual determina sobre cómo operas en el reino. Así que enseñamos sobre esto. Hemos visto personas que viajan desde todo el país y tienen un diagnóstico de cáncer, regresan y están totalmente curados del cáncer. Tuvimos casos en los que las personas han sido liberadas de poderes demoníacos. Pero lo que es aún más grande es que las personas se contagian de esto y después salen como personas normales, según ustedes, de acuerdo a la Biblia, y están demostrando el poder de Dios. Algunas de las cosas que están ocurriendo... Tiene su servicio en la congregación y 100 personas son liberadas de demonios. Sí. ¿Qué ha pasado? Escucha, Sid, a veces yo... ¿Sabes? Algunas veces Apuesto yo... a que eso no ocurre en tu iglesia, ¿verdad? Debería. Algunas veces yo creo que estoy soñando, pero de repente entra la presencia de Dios, nos da una palabra de conocimiento y dice, es hora de que las personas se liberen, y los demonios comienzan a salir de ellas. Espíritus de suicidio, muerte, asesinato, adicción, adulterio, todo tipo de demonios salen de las personas.
Yo no toco a nadie, no impongo ninguna mano, ni tengo una conversación larga con los demonios para tratar de convencerlos de que tienen que salir. No entrevisto a los demonios, ¿entiendes? Yo... No haces periodismo de investigación. No, en ese sentido. Entonces, soy un hijo de la liberación. Comencé mi ministerio con eso, pero creo que hay una dimensión más alta para caminar en la victoria. Hay un movimiento del Espíritu de Dios en el que Dios trata de hacer que la iglesia entienda quiénes somos y acepte realmente no solo quiénes somos, sino también de quién somos. Creo que va a ser normal que las personas se liberen en los supermercados. Creo que en la guardería infantil los demonios de suicidio saldrán de los niños. Creo que los profesores de las escuelas van a tener servicios de liberación en las aulas y ellos podrán expulsar espíritus gracias a que obtuvieron la comprensión del código de lo sobrenatural. ¿Cuál es esta profunda verdad que marca la diferencia en tu congregación y en sus vidas, y cuando luego van a otras personas les sucede lo mismo? ¿Sabes que la iglesia durante muchos años ha estado bajo el movimiento de la Reforma? Desde el año 1500 hablamos de la Reforma protestante y utilizamos el término reforma. Dios comenzó a hablarme y me dijo, hijo, no quiero una reforma, quiero una transformación. Y lo que sucede cuando somos transformados, todo nuestro ser es cambiado. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. En otras palabras, nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Significa que se obtiene un nuevo código genético. Lo digo todo el tiempo y me dicen, bueno, la diabetes corre en mi familia, la depresión viene de familia, las enfermedades mentales son de familia. Depende de qué familia estés hablando. Porque si te refieres a... Amén. Sí. ¿Estás hablando de tu familia natural? Sí. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, pertenecemos a una nueva familia espiritual. Somos totalmente nuevos y recibimos el linaje de la sangre de Jesús. Jesús no fue un suicida, él nunca estuvo deprimido, nunca quiso saltar de un precipicio. Tal vez quería arrojar a las personas al precipicio, pero Jesús caminaba en tal comunión con Dios. Esto es lo que ocurre. Literalmente nos volvemos regenerados. No solo regenerados, regenerados. Recibimos nuevos genes espirituales, y esos genes espirituales hacen que nos veamos, pensemos, hablemos y actuemos como nuestro Padre Celestial. Cuando las personas nos dicen, ¿te pareces a tu padre? ¿Entiendes? Mi padre tiene genes fuertes, e incluso sus nietos también se parecen a él. Bien, imagina los genes de Dios. ¿Quién tiene genes más fuertes? Nadie tiene genes más fuertes que Dios. Así que, básicamente, cuando nacemos de nuevo, nosotros recibimos su ADN en nuestro interior. Y como todo, cuando recibes algo, tienes que activarlo. Tienes que entrar en ello, tienes que demandarlo. Puedo tener músculos, pero si no me ejercito, no se desarrollarán. Puedo tener talentos, pero si no los uso, no se desarrollarán. Bien, si nunca aprovechamos este ADN, nos sentaremos en nuestra bendita seguridad y esperaremos solo ir al cielo mientras vivimos sin recursos. Pero Dios dice, lo que quiero es que salgas e impartas el reino de Dios, está en nuestro interior. Así que realmente tenemos que hacerlo así. Escuchamos el término evangelio muy seguido. Sí. Sabemos que el evangelio significa buenas Así noticias, es. pero es muy sencillo, explícalo. El evangelio es sencillo. El Hijo de Dios se hizo hijo del hombre, para que los hijos de los hombres pudieran ser hijos de Dios. Es muy sencillo. Eso es el evangelio. Déjame darte una buena noticia. Quiero que tú seas, ¿cuál es la palabra? Regenerado. Regenerado, creo que lo pronuncias diferente, pero me gustaría decir una oración. Quiero que la repitas y hagas tu mayor esfuerzo por creerla. De verdad te lo digo. Si dices esta oración, Dios no es hombre para que mienta. Y lo que Él quiere es regenerarte. Él quiere vivir dentro de ti. Vamos. Él quiere convertirse en tu todo en todo. Él quiere darte un propósito. Él desea darte ánimo en tu caminar. Él quiere entregarte. Él quiere que tú seas su
Hijo, que lo sepas y que demuestres su reino. Repite esta oración en voz alta conmigo en este momento. Querido Dios, he cometido muchos errores. Y lo siento mucho. Creo que la sangre de Jesús me ha dejado limpio. Y ahora que estoy limpio, no tengo pasado. Tengo un futuro maravilloso. Es como si hoy fuera el primer día de mi vida. Jesús, ven a vivir dentro de mí. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Amén. Aleluya. De acuerdo. Ahora sé que has estado esperando esto. Quiero... El código de acceso. ¿De acuerdo? La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como puedes ver, Jesús es la única entrada legal a lo sobrenatural. Cualquier otra entrada a lo sobrenatural es ilegal. Cuando acudimos a los horóscopos y a todas estas cosas, acudimos a adivinos y psíquicos, son farsantes. Jesús es el verdadero camino. Y Jesús es la palabra de Dios. Finalmente, cuando entendemos cómo todo esto se mezcla con nuestra identidad en Cristo, saber quiénes somos, nuestra identidad espiritual en Yeshua, es el secreto para desbloquear el poder de Dios en nuestras vidas. También enseñas, y esto es muy importante, la mayoría no lo entiende, la unidad. Explícalo. Sabes que somos uno con el Padre. Jesús defendió esta doctrina y también la enseñó. Y tuvo muchos problemas. Los religiosos odian esto. Porque esta es la razón por la que lo odian, porque la gente religiosa quiere que pases por ellos para llegar a Dios. Ajá. Así que Jesús elimina eso de la ecuación. Nos dice, puedes ir al Padre directamente en mi nombre. Así como yo soy uno con el Padre, vine a serlos uno con el Padre, para que tengamos una comunión ininterrumpida con Dios. Esto es diferente a la religión, sí, esto es más grande que la religión. La religión es nuestro intento de acercarnos a Dios. La cruz fue el plan exitoso de Dios para acercarse a nosotros. Y cuando nosotros aceptamos el hecho de que tenemos el ADN de Dios, Dios es nuestro Padre y somos uno con Él, cambia nuestra realidad. Las personas han experimentado esto. Había una joven en una iglesia y ella había estado enfrentando demasiados rechazos y muchas cosas sucedían en su vida. Ella nunca entendió quién era. Así que empezamos a enseñarle esto. Dijo que fue como si un manto de vergüenza y culpabilidad se desprendiera de ella. Empezó a vivir su vida. Comenzó a ser audaz. Empezó a caminar con confianza. Empezó a compartir su fe. Empezó a experimentar el gozo del Señor. Y esto está disponible para todos los creyentes. Cuando volvamos, voy a pedirte que extiendas la mano y ores por los telespectadores. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede cuando extiendes tu mano? Cuando extiendo mis manos y oro, no es solo una oración, es una impartición. Y creo que millones de personas que nos están viendo van a recibir una impartición de lo sobrenatural y se va a convertir en algo normal para ellos. Así es, te diré que tenemos todo tipo de testimonios sobre esto, Sid. Y seré honesto contigo. Estaba un poco molesto por los testimonios que no testificaron. ¿Por qué? Así con mis otros libros y pensé, bueno, esto no es justo, esos también eran buenos. Pero, hablando en serio, las personas empiezan a entender esto, Sid, y está cambiando sus vidas. Quiero que sus vidas cambien. Cuando volvamos, haré que extienda su mano. Somos lo que somos capaces de hacer, representa nuestra autoridad. Verás, la mayor parte de mi vida, incluyendo una gran parte de mi vida cristiana, estuve perdido. Lo que quiero decir es que sí, estaba en la iglesia, yo hablaba en lenguas, leía mi Biblia, pero no sabía realmente quién era. Así que estuve luchando en mi caminar, en mi experiencia cristiana. Miré a mi alrededor y vi que otras personas pasaban por lo mismo. Y un día Dios literalmente empezó a tratar conmigo.
sobre lo que significa ser una nueva criatura. Y pensé esto, dije, bien, si soy una nueva creación, significa que lo viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado. Pensé, si lo viejo se fue y lo nuevo llegó, significa que los viejos hábitos, formas de pensar, comportamientos, estos también han pasado. Pensé, de acuerdo, muy bien, ¿y qué pasa con las antiguas inseguridades que tenía? Los miedos, el miedo a ser rechazado, el miedo al fracaso. Esto también ha pasado. Entonces es como si naciera un bebé, eres literalmente como un bebé saliendo de la matriz del vientre de tu madre. Este bebé llega fresco. No fue reciclado, no es así, no creemos en la reencarnación. Los cristianos no deben comportarse como si fueran reciclados. No estamos reformados, somos nuevos. No habíamos existido antes, somos una nueva especie creada. Las personas a veces me preguntan y dicen, ¿cómo una persona negra o dirán afroamericano? Yo digo, no, nueva creación. Soy una nueva raza creada. ¿Correcto? Una especie totalmente diferente. Sí. En realidad está usando un adjetivo que es fuerte. Dices, te has convertido en una nueva y peligrosa creación. Así es. ¿Peligrosa para quién? Para los demonios, para el diablo, para el reino de las tinieblas. Llegas a convertirte en una amenaza existencial para el reino de las tinieblas. Cuando te das cuenta de quién eres. Y por esto digo que nos ataca mucho. Sí, he estado haciendo el ministerio sobrenatural durante mucho tiempo, como sabes. Lo sé. Y te diré lo siguiente, ahora, con esto, se ha vuelto más fácil que nunca. Porque no se trata de lo que estoy haciendo o de lo que intento hacer. De lo que se trata ahora es de permitir que Dios se exprese a través de mí. Sano a las personas por accidente. Será igual que... creo que van a llegar los días, sí, donde será como cuando la sombra de Pedro sanó a las personas. Sí. Creo que nos vamos a tropezar con alguien en algún supermercado por accidente y el cáncer va a salir de su cuerpo. Ni siquiera estarás buscando el milagro. Tengo niños en mi iglesia que imponen las manos a personas con enfermedades crónicas y se liberan totalmente. Tienen 7 años, 8 años, 9 años, 12 años y ya están profetizando. Así que este es el nuevo movimiento de Dios. Lo nuevo es que volvamos a los fundamentos. Muy bien, también has estado hablando y lo has estado mencionando ahora. Es la palabra posición. Sí. Explícalo. Claro, me encanta explicar esta historia con un relato bíblico, ¿sí? Sabemos sobre Jacob, ¿cierto? Y conocemos a Esaú. Por supuesto, lo resumiré por el tiempo. Jacob roba la primogenitura de Esaú, mata un animal y se pone la piel del animal encima debido a que su hermano tenía demasiado vello. Cuando su padre le está dando la bendición, le dice, te escuchas igual que Jacob, pero te sientes como Esaú. Aquí Dios me mostró una revelación del Evangelio. Jesús es nuestro hermano mayor en la redención. Cuando va a la cruz, es el cordero del sacrificio. Él muere para que podamos vestir su piel. Cuando nosotros nos vestimos de Cristo, nos presentamos ante el Padre como el hermano mayor. No solo por el hermano mayor o para el hermano mayor, sino que oramos en su nombre. Significa que cuando nos presentamos ante Dios, Él ve a Jesús. Dios nos otorga el favor que Jesús se merece. Nos da la sanidad que Jesús se merece. Y esta es otra forma de vivir nuestras vidas, Sid. Pero estoy viendo que ocurren muchos milagros. Las personas me han escrito muchas cartas. Muchos correos electrónicos, en ellos dicen, he sido creyente por 30 años, he sido creyente por 40 años. Y ahora, por primera vez en mi vida, estoy empezando a caminar en victoria. ¿Sí? Sí. Muchos están caminando por debajo de lo que Dios tiene para ellos. Sí. Como el hombre en el estanque de Bethesda. Así es. Ese hombre es un ejemplo perfecto. Llevaba 38 años buscando que el agua se moviera. Siento que hay algunas personas que están viviendo así ahora y les hablaré en este momento. Son como ese hombre en el estanque de Bethesda, el pecado los tiene paralizados.
y están esperando que Dios se mueva. Pero Dios dice, en lugar de esperar a que me mueva, abre tus ojos a Jesús, que está justo delante de ti, y Él te dice hoy, ¿quieres ser sanado? Estamos tentados a decir, bueno, no entiendes lo que hizo mi madre, lo que hizo mi padre, lo que me hicieron en la última iglesia, mi último pastor abusó de mí y me duele. Jesús dice, no te pregunté todo eso. Lo que te estoy diciendo es, ¿quieres entrar en una nueva realidad? ¿En un lugar de victoria? ¿En una nueva posición? Lo que Jesús le decía a ese hombre era que cambiara de posición. Sal de la derrota y entra a la victoria. Sal del pecado y ahora entra en la justicia. Lo diré de esta manera, he viajado durante muchos años en avión, y hay una diferencia entre la primera clase y la clase turista. Sí, estás en el mismo avión, vas al mismo destino, pero ¿dónde estás sentado? Tu posición determina tu experiencia. Dios dice, es hora de dejar de ser un cristiano en turista, y es hora de entrar en primera clase para que puedas conseguir todo lo que Dios tiene para ti. Sí. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo para descifrar el código de lo sobrenatural? Sí, el Espíritu Santo es el intérprete del código, ¿cierto? Él es el decodificador, y su importancia no es que sea algo, una fuerza, una cosa o ideas en tu mente. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, todo su ministerio para los santos se trata de revelar al Padre y de revelar quiénes somos. El Espíritu Santo está constantemente cuando alguien dice, bueno, el Espíritu Santo me trajo convicción o me siento mal por algo. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo está tratando de llamarte a la realidad de lo que eres. Porque esa lucha, esa adicción a la pornografía, ese pecado con el que estás lidiando, eso no es lo que realmente eres. El Espíritu Santo dice, no, vuelve a ser quien eres. Él constantemente te trae de vuelta. Y cuando Él hace esto, cada vez que nos devuelve al lugar en el que deberíamos estar, al cambiar de opinión, en la Biblia eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias. Y así el Espíritu Santo es el responsable del cambio. Él es el responsable del cambio. El Espíritu Santo es quien nos permite cambiar. Él es la diferencia entre Pedro el pescador, que huyó de Jesús cuando éste estaba siendo crucificado, y Pedro, el apóstol, el día de Pentecostés, que se levanta delante de todos y dice, ¿saben qué? No estamos ebrios. Esto es Joel 2, sucediendo ante ti. Y cuando nos sometemos al Espíritu Santo, en realidad estamos aprovechando el cielo en la tierra. No tienes que esperar a morir para experimentar el cielo. El Espíritu Santo te da el cielo en la tierra. Me detendré si no voy a predicar, Sid. Es tan bueno que te dejaría continuar, pero desgraciadamente se nos va a acabar el tiempo. Prometí que extenderías la mano hacia los telespectadores y Sí. orarás como Dios.